Bueno, vamos a hablarles ahora de un asunto que les hemos adelantado ya en nuestra portada. Los plásticos de un solo uso tienen los días contados. A partir del 1 de enero del próximo año está de hecho previsto que los artículos que tengan esa función pues desaparezcan directamente de nuestro uso cotidiano. Esto implica muchos cambios que vamos a abordar en esta mañana. Ya se está trabajando de hecho en esa normativa que se enmarca en la estrategia para el plástico aquí en Canarias. Para que se hagan una idea, pues son esos objetos de un solo uso que tiramos enseguida a la basura: bastoncillos, platos, tenedores, cucharas, vasos, las bolsas de supermercado, de mercados, los envoltorios de comida, de botellas, las tapas. De esta manera, en caso de eliminarlos, Canarias se podría convertir en la primera región de Europa que cumple con esta medida. Tenemos que dar un paso más para la reducción y eliminación. Por lo tanto, se trata de avanzar en la estrategia tradicional que existía de reciclaje y reutilización de los plásticos por el paso previo que establece la jerarquía en gestión de residuos, que es la no generación del residuo. Bueno, lo que decía el consejero Estíbaliz el día de la presentación de esta estrategia que vamos a contar esta mañana. Sí, espera que Canarias tome la delantera en este asunto y esta mañana nos acompaña José Antonio Balbuena, consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias. Señor Balbuena, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, un saludo cordial. Gracias. Bueno, el horizonte está ahí prácticamente a la vuelta de la esquina. El 1 de enero de 2021 será posible, se implantará de manera escalonada. Bueno, ya se empieza a notar una reducción en el uso de ese grupo de plásticos de un solo uso. La Directiva Europea fija un plazo que es el 3 de julio del año 2021, el año que viene, y estamos trabajando para intentar acelerar ese plazo y que sea a partir del próximo 1 de enero, que lo entendemos viable, ¿no? Al final es un primer grupo de plásticos de un solo uso cuyo el tener que seguir desarrollando nuestros hábitos sin ellos no debería de suponernos ningún trastorno especial, ¿no? Sabemos que va a generar algún tipo de trastorno, sobre todo para algunas en el sector de la hostelería, para el día a día de algunas actividades, pero es necesario, ¿no? Ya es necesario que empecemos a dar ejemplo. Hemos dicho que con esa declaración de emergencia climática queremos acelerar todos los procesos y en esa línea este decreto que va a posibilitar la eliminación de los plásticos de un solo uso, de ese grupo de plásticos de un solo uso que son los más visibles, pues evidentemente entendemos que va a ser un paso importante, no solo en el contexto nacional, sino también en el contexto europeo. Claro, un paso adelante que va a hacer que dentro de un año, por ejemplo, señor Balbuena, porque la gente se haga una idea, en los supermercados ya no podrá haber esos grupitos de cucharas, de vasos, de plástico, de esos que se usan y se tiran, no deberá haberlos a disposición de los ciudadanos. Estarán totalmente prohibidos, ¿no? Solamente se limitarán y evidentemente por razones vinculadas a la sanidad. El sector sanitario tendrá una consideración especial, pero más allá de eso, evidentemente para el uso cotidiano de los plásticos, los cubiertos de un solo uso, que estamos habituados a ver, pues eso desaparecerá, ¿no? Lo mismo que los vasos plásticos de un solo uso, los bastoncillos con ese plástico, los bastoncillos pues también irán desapareciendo, los envoltorios de comida preparada que tengan este tipo de plástico pues también tendrán que adaptarse. En las pajitas precisamente que se utilizan mucho por parte de los niños. Sí, eso incluso, pero eso yo creo que ya estoy convencido que cuando llegue la normativa muchos establecimientos ya serán adaptados, como empezamos a ver, ya cada vez son más los establecimientos que han ido eliminando, ¿no?, las cañitas plásticas por otro tipo de cañita, por otro tipo de material que es más fácilmente degradable en nuestros espacios naturales, ¿no? Por lo tanto, sí es cierto que la Estrategia Europea de Economía Circular fijaba como el segundo factor importante para poder acelerar esa transición de una economía lineal a una economía circular precisamente el consumidor, ¿no? Y se está poniendo en evidencia que precisamente cada vez el consumidor está más concienciado y el que los grandes establecimientos, cualquier establecimiento, intente incorporar algún elemento, algún hito, algún paso, algún gesto que denote y que lo asocie con principios de sostenibilidad, pues es precisamente porque los consumidores cada vez están demandando con mayor frecuencia ese tipo de productos, ¿no? Y en esa línea estamos convencidos que el factor consumo va a ser un factor que acelerará ese paso tan deseado. Sí, habla usted de un consumidor cada vez más concienciado, pero esto no quita que se lleve a cabo una labor también pedagógica en el sentido de que muchos también consideran, a ver, ¿cómo voy a sustituir yo determinados productos por otro tipo de productos que se van a poder sustituir? En eso también las empresas tienen mucho que decir, ¿no? Sí, sin ningún tipo de problema. Al final se trata de recuperar
algunos hábitos del pasado, ¿no? En los que pues siempre de alguna forma se vivía sin este tipo de plásticos de un solo uso, sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, no supone o no debe suponer un trastorno importante en el día a día de las personas y de los ciudadanos, ¿no? A eso tenemos que sumarle pues también las iniciativas que se están llevando a cabo por muchas administraciones. Recientemente en los carnavales ya se eliminó esos vasos plásticos de un solo uso por vasos retornables, y al final eso tiene un efecto, ¿no? Tuvo un efecto de ese residuo que se generaba en las calles de Santa Cruz. Pues ¿eso se ha notado, consejero? Se ha notado, sí, se ha notado. Porque es verdad que todo el mundo andaba con esos vasitos que regalaban, y es verdad que... Bueno, regalaba o compraba. O compraba, porque, dependiendo, dependiendo, ¿no? Pero bueno, sí se ha notado. Yo creo que son avances importantes, de manera que estoy convencido que en pocos años, de la misma forma que ahora no se entiende que en un pasado se pudiese fumar, por ejemplo, en cualquier establecimiento cerrado, pues yo estoy convencido que dentro de pocos años, cuando echemos la vista atrás, pues veremos que al final el cambio se produjo de manera sencilla, de manera cómoda, que no ha supuesto ningún tipo de trastorno, y que tal vez nos preguntemos cómo era posible que hayamos estado viviendo de esa forma hasta el momento en el que se genera esa prohibición. Bueno, preocupa mucho también el impacto del plástico en el mar, señor Balbuena. También se busca la implicación del sector pesquero en ese sentido. Sí, en la estrategia canaria de plástico, de reducción de plástico, evidentemente los plásticos en el mar son un problema. También hay que decir que los plásticos que tenemos y que llegan a nuestra costa no son plásticos que se generan en Canarias, ¿no? Hay estudios de la Universidad de La Laguna que pone de relieve que los plásticos que vemos en la superficie de los mares suponen el 10% de los plásticos que están en los océanos. Es decir, hay un 90% que está en los fondos de los océanos, ¿no? Y evidentemente Canarias se encuentra en un régimen de corrientes tanto marítimas como atmosféricas que hace que buena parte de esos plásticos que están en la superficie de los océanos acaben en nuestras playas. Por lo tanto, no deja de ser menos cierto que, más allá de eso, tenemos que empezar a introducir también hábitos sostenibles respecto al material que se usa en la pesca, y que puede suponer algún tipo de problema en los mares, pero no es el principal problema. Evidentemente, aquí hablamos de un problema global que hay que ir venciendo con acciones locales, y una de ellas es el sector pesquero, lo mismo que vamos a hacer con los plásticos de un solo uso. La Ley de Economía Circular, actualmente por parte de la Consejería de Economía se ha redactado una estrategia de economía circular que está en fase de exposición para los distintos departamentos. Después se transformará en una ley que tiene que ser desarrollada de manera conjunta entre varias consejerías, no solo le corresponde a la Consejería de Transición, sino que tiene una vertiente económica muy importante, y ahí es donde ya vamos a empezar a establecer los plazos reales desde el punto de vista de generar esas obligaciones, de generar esa normativa, de generar esas fechas de prohibiciones, porque la estrategia al final son recomendaciones, no tienen un carácter de obligado cumplimiento, ¿no? Y por eso entendíamos en este gobierno que la estrategia está muy bien, pero tenemos que dar un paso más, ¿no? Yo creo que ya han quedado atrás los momentos de las opciones, de que reciclar, tratar, etcétera, era una opción, y tenemos que pasar a las obligaciones. Y para eso lo que tenemos que hacer es transformar las estrategias en documentos con rango legal, es decir, bien decretos o distintas leyes, como va a ser la Ley de Cambio Climático, que esperamos esté en tramitación parlamentaria en el mes de octubre, o la Ley de Economía Circular, que queremos empezar a redactar en este verano. Dos leyes cruciales para el Gobierno, ya lo han explicado hasta la saciedad, que además esta del cambio climático es uno de los principales objetivos que se marca el Gobierno por la importancia que va a tener al margen de esta de economía circular, que al fin y al cabo pues tiene mucho que ver con la otra, ¿no? Sí, la Ley de Cambio Climático va a ser un antes y un después en Canarias, ¿no? De alguna forma, desde la Consejería de Transición, lo que se hace es dictaminar y definir cuáles son los distintos aspectos que hay que desarrollar. Después los distintos departamentos tendrán que ir desarrollando medidas para adaptarse a esa ley de cambio climático. De manera conjunta también ya se está redactando lo que es la estrategia de cambio climático y el plan de acción del cambio climático, de manera que la ley por sí sola establecerá unos principios, pero quien realmente va a poner negro sobre blanco, quien va a definir las acciones que hay que desarrollar, va a ser ese plan de acción que actualmente está encargado, junto con otros planes que tendrán que hacerse los distintos departamentos. Transporte ya está trabajando en un plan de movilidad sostenible. El plan de transición energética también va a ser un paso importante, pero evidentemente el pistoletazo de salida va a ser la ley de cambio climático. A partir de la ley de cambio climático ya no habrá ninguna excusa para que el resto de normativas que se tengan que desarrollar no se desarrollen, porque ya la ley establecerá y fijará criterios, principios
y plazos en los que se tendrá que desarrollar distintas normativas en todas y cada uno de los sectores que podamos pensar. Al final esto nos afecta en nuestro día a día, ¿no? Es una tarea tan compleja de desarrollar que todavía ningún territorio ha resuelto. Claro. Por lo tanto, pongámonos en lo complicado que va a ser desarrollar, no solo escribir y aprobar una ley de cambio climático, que eso al final es sentarse y con los grupos parlamentarios aprobar en el Parlamento, sino después desarrollarla, ¿no? Es decir, eso va a exigir una tarea muy importante que va a implicar y que va a requerir tiempo por parte de los distintos departamentos. Y no solo un consenso político, sino también un compromiso de todos, también de las agentes sociales, señor Balbuena. Sí, ¿no? por completo. Es decir, yo creo que el cambio climático está aquí. Es decir, yo siempre digo que no es un efecto reciente de los últimos 10 años, sino que es un efecto acumulado de los últimos 250 años, que en la escala geológica, en la escala no tiene nada que ver con la escala de cualquiera de nosotros, y que evidentemente ahora a esta generación le queda, por un lado, soportar lo más duro de los efectos del cambio climático, de aquí a final de siglo, pero también nos compete la alta responsabilidad de poner los remedios para mitigar y que las próximas generaciones del siglo XXII pues empiecen a ver cómo se suavizan estos efectos del cambio climático. Bueno, pues veremos cómo se desarrollan todas estas medidas en las que está implicada esta Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial. José Antonio Balbuena, gracias, buenos días. A ustedes, Consuelo Correal, buenos días.